Laura, ¿usted desde cuándo tiene miedo? Yo tengo miedo hace mucho tiempo. Ahora ya no tengo más miedo, pero viviendo con él ya tenía mucho miedo, porque él me tenía como encerrada bajo su autoridad, y sobre todo cuando él empieza a trabajar con la gente de gobierno, con Vudú Núñez Carmona, él empezó a ejercer presión sobre mí para que yo no hable, para que no se me escape, y bueno, la presión era psicológica, el maltrato era físico a veces. Entonces, bueno, yo empecé a tener miedo porque me empecé a dar cuenta que ya hacía muchos años que vivía bajo un régimen de una persona que me tenía encerrada, callada, silenciada. Pero, ¿cuándo tomó la decisión de hablar? Yo se lo había contado al juez de familia esto cuando él dice que él es monotributista y que gana 8.000 pesos por mes y que no tiene dinero para mantener a su hija, porque el dinero que la justicia le reclama en el Tribunal de Familia es para la manutención de su hija. Bueno, cuando la noticia de este chico se hace pública, yo empiezo a hablar con más libertad. Y ahí empiezan las amenazas graves. Hay gente que se mete en mi casa, robos, ruedas pinchadas, gente que me sigue por la calle, llamados donde personas describen cómo yo estoy vestida, llamados constantes donde yo atiendo y me cortan, o se escuchan ruidos. ¿Y esto sucedió antes de la denuncia periodística? Sí, antes. Un grado así como de persecución. Yo salía a la calle y me perseguían. Él venía todo el tiempo a pararse a la puerta de mi casa, mandaba un escribano, mandaba un conocido de él. Al mismo tiempo el teléfono no paraba de sonar. Yo atendía y bueno, lo que me respondían no era muy, digamos, muy divertido. Entraban a mi casa, los robos. Y después de la denuncia o después de hablar con el periodismo, yo en realidad hablo con el periodismo porque él mismo me dice que me va a matar. Yo un día lo enfrento en este acoso permanente que él ejercía conmigo. Yo un día me canso, estaba tan mal que entonces salgo y lo enfrento y le digo que voy a hablar. Y él ahí me dice: te voy a hacer pasar por loca, te voy a meter en un neuropsiquiátrico, yo me voy a encargar de que te maten y nunca nadie te va a escuchar. Ni siquiera te va a creer, nunca nadie te va a escuchar. Entonces, yo tomo la decisión de salir a hablar porque me doy cuenta que él es capaz de hacer estas cosas. Como venía yo soportando todas estas amenazas y toda esta persecución y este maltrato que venía hace muchísimo tiempo, entonces, lo único que a mí se me ocurrió es que si yo hacía público esto que sabía de él, yo iba a empezar a ser una persona conocida, la gente iba a conocer mi cara, iba a escuchar lo que yo decía y él no iba a poder matarme ni iba a poder dañar a ninguno de mis hijos. ¿Y cambió la situación en relación a las amenazas? Sí, cambió. Él de hecho desapareció. Nunca más hizo presente, ni vino a visitar a su hija, ni recibí ningún llamado, ni contacto, ni de él ni de su familia. Ahora, Alejandro Van der Breule sostiene que no conoce a Vudú, lo publicó en una solicitada hace pocos días, y el vicepresidente Vudú dijo también hace pocas horas que no conoce a Van der Breule. ¿Se conocen? Sí, él me dijo que sí, que se conocen y que se conocen hace muchos años. Y él jamás negó esa relación. De hecho, a mí también me parece que si alguien sale a hablar de mí, a acusarme a mí públicamente de una situación en la que yo soy inocente, lo primero que yo haría como persona inocente e íntegra y que no necesito esconder nada, es salir a defenderme fundamentando todo lo que yo estoy diciendo, toda la respuesta a esa otra persona que me está atacando. Acá hubo días y días y días de silencio y aparte, por ejemplo, a Alejandro no se lo podía ubicar. Nadie sabía dónde estaba, no solo no hablaba, sino que estaba escondido. Y ahora sale con una solicitada donde él mismo afirma muchos de los negocios que se están investigando y donde él se contradice también permanentemente. Y donde también yo en el fondo, yo soy una persona que sé la verdad. Entonces tampoco, a mí las cosas que dice me parecen ridículas e infantiles. Y me da tristeza por todo el pueblo, me da tristeza por mi país. ¿Y ustedes hablaban del vicepresidente? Sí, nosotros cuando estábamos casados, él me contaba y me había especificado negocios que él hacía con Núñez Carmona bajo órdenes de Vudú. ¿A Núñez Carmona lo conoce?
Yo no conozco a ninguno de los dos. Ellos se reunían ahí, que yo sepa, que él me ha contado, en el bar Liber y Liber, de Avenida Libertador y Libertad, y en ocasiones donde yo le tenía que pasar a buscar a Alejandro por ahí, él me decía que él no quería que yo llegue y él esté reunido, que él me iba a avisar cuando Núñez Carmona se vaya, que a mí me parecía raro porque en otras ocasiones yo he conocido clientes de él, o por ejemplo, un cliente específico, una vez que él estaba en España y yo estaba en Buenos Aires, él me ha dejado unos escritos para que se los lleve, me encuentre con la persona. Entonces a mí también me parecía un poco extraño. Y cuando le preguntaba por qué le decía? No, que era un problema de él y que él no quería que yo los vea y que era gente que también era complicada, era pesada y que entonces él mejor quería mantener las cosas como separadas. Para preservarla. Sí, o quizás que yo no tenga la posibilidad de verle la cara a él, pero de hecho también él, por ejemplo, él ocultaba todo esto a su familia. Él tuvo la oportunidad de blanquear estos negocios que hacía, un año nuevo donde a la prima de él se la estaba cargando, haciéndole chistes a raíz de su ascenso al ANSES y su relación con Vudú y su nueva... digamos, su nuevo estatus, donde ella, viniendo de una familia de derecha, tenía que ir a cantar la marcha peronista, las reuniones, todo el mundo jocosamente hablaba de eso. Y yo le dije, esta es tu oportunidad para decirle a toda tu familia que vos también estás involucrado y que Lupe también te involucró a vos. Y él ahí se puso muy violento conmigo y sí, me amenazó y me dijo, ni se te ocurra nunca más mencionar esto y menos a mi familia. Por estas horas el vicepresidente habló y dijo que la causa está promovida por una empresa, Volt, una empresa gráfica, y también por el expresidente Duhalde o el dualdismo. ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, yo no conozco nada de eso. Lo escuché al vicepresidente por la televisión, lo había escuchado la vez anterior que había hablado. Me parece que no explica muchas cosas. Ataca a los medios que sacan las noticias que a él le molesta. Me dio esa sensación como ciudadana. Me gustaría que ellos puedan detalladamente explicar, así como yo cuando tuve que salir a hablar, detalladamente expliqué todo lo que sabía. Me parece que estaría bien para todos los ciudadanos que ellos salgan y den explicaciones, lo mismo que Alejandro, si se siente atacado, si se siente calumniado, que dé las explicaciones y que las fundamente coherentemente. Pero bueno, de Volt y de las quiebras, de cómo se manejaba eso, yo no tengo ni idea. Laura, usted afirmó que su exmarido es testaferro de Vudú. Sí. ¿Hay pruebas? Él en realidad le lleva negocios por encargo que son poco claros. Hay pruebas. Yo las pruebas que tenía se las di al fiscal y por otro lado yo lo sé porque él me lo decía. Y yo en algún punto también le exigí que me cuente qué estaba sucediendo, porque él quería que nos mudemos de un día al otro a Buenos Aires, que yo deje las cosas que tenía acá, que mis hijos dejen su vida, y de un día al otro de pagar el alquiler con dificultad, de repente íbamos a vivir en una casa en un country, en un colegio privado del country, adquirir un nuevo auto y cambiar el que teníamos por uno más grande para que entren los chicos. Entonces todo era sospechoso y yo estaba bajo mucha presión en ese momento. ¿Y cuándo se habrían vinculado comercialmente el vicepresidente y su exmarido, según él me su refirió percepción? que era más o menos octubre, noviembre del 2009, por esa fecha, por un negocio, llamémosle negocio. El primer negocio, digamos, que se le presentan a él, a Alejandro, y bueno, y él me lo describe. De hecho, toda su descripción de esto que tenía que realizar está concatenado con los tiempos del país, con las cosas que estaban pasando. O sea, no es que él me contaba una película que yo me la creía. Y bueno, y ahora la justicia tendrá que investigar, que lo está haciendo, y yo creo que muy bien, cómo manipulaban esos negociados. O sea. ¿Y qué rol tendría Núñez Carmona en todo esto? Según lo que Alejandro me decía, era como un emisario y ayudante también de Alejandro en la labor que tenían que hacer, en lo que tenían que llevar a cabo. Él le traía el negocio, digamos, o lo que debían realizar, y Alejandro lo hacía y Núñez Carmona lo ayudaba de alguna forma. ¿Y su ex marido le contaba de qué negocio se trataba? Sí,
También cuando él estaba en Mendoza, porque él viajaba mucho al exterior, por eso yo también estaba tan sola, cuando él estaba en Mendoza, él trabajaba mucho tiempo desde la casa. Entonces por ahí hablaba por Skype o yo también escuchaba, porque yo también estaba en la casa. Y cosas que he escuchado se las he preguntado y otras cosas que no he escuchado él me las ha contado. Pero también yo quería saber un poco qué estaba haciendo, porque me daba cuenta que eran cosas poco claras y a mí no me gustaban. Yo no quería estar involucrada en esa situación y quería saber qué tan peligroso podía llegar a ser para mis hijos y para mí. ¿De qué cosas se trataban? ¿De qué escuchaba hablar? Era negocio donde el proceder era poco claro y había un monto de dinero que era bastante alto, para mí era bastante alto, como ganancia, supuestamente, por hacer ese negocio poco claro.